empezamos con el siguiente tema, después que es el nuevo mundo de Adam Smith o la importancia o el legado de Adam Smith. Entonces, bien, ¿a qué le llama Galbraith el proyecto francés? ¿En qué consiste? Al movimiento fisiocrático, ¿no? Correcto. A ver, Sergio, te pongo como coanfitrión. Gracias, profesor. Ya estás. Gracias. Entonces, correcto, el autor del libro que estamos viendo le llama el proyecto francés al movimiento fisiocrático. En este caso sí se puede decir que es una escuela, porque todos más o menos se conocieron, fueron más o menos contemporáneos y conocían su obra. ¿En qué consiste el movimiento fisiocrático o esta escuela fisiócrata? ¿Quién nos explica en qué consiste? ¿En qué consiste? Levantó la mano Marcos Osorio, adelante. Hola, profe. Bueno, pues este movimiento o este idealismo fisiocrático que se autodenominaban los economistas, intentaron regresar o volver al modelo que tenían del feudalismo para enriquecer otra vez a los terratenientes, con el pensamiento de que el origen de toda la economía es la tierra, es la agricultura, y, y pensaban que los demás, lo nuevo, que era el mercantilismo, eran ya algo totalmente obsoleto. Bueno, era más como una merma que queda de la agricultura y que todas estas actividades ya eran como aprovecharse de la gente. Bien, es una buena explicación. Janet, habías levantado la mano, adelante. Sí. Bueno, agregando un poco a lo que dijeron mis compañeros, ¿sí se escucha bien? Sí. Era que los fisiócratas decían que los precios eran la constante de la producción, ¿no? Bien, ¿y qué más decían? Que los salarios eran la subsistencia de los trabajadores. Correcto. ¿Alguna aportación más de los fisiócratas? No, ya no. Bien, Julio. Fue en el orden que levantaron la mano. Primero Julio. Sí, bueno, también tenían una idea de, es que está en francés, no me acuerdo la verdad, que era la no intervención del Estado en la economía, ¿no? A menos que hubiera una amenaza o una amenaza que pudiera poner en riesgo el mercado o alguna intervención o algo pues bastante fuerte. Pero que por lo general sí, exacto, eso. En general se iba a resolver solo, ¿no? Bien. Bien. Hay una frase muy importante que fue redactada, que fue escrita en tiempo de los fisiócratas. Si bien no la escribió ninguno de los tres que menciona Galbraith. ¿Cuáles son los tres fisiócratas que menciona Galbraith? Los tres personajes a quien él le dedica unas cuantas líneas. Nos falta uno. Turgot también. Turgot, muy bien. Bueno, Turgot también. Claro, no fueron los únicos, pero fueron los más importantes.
Sin embargo, no son hubo algunos otros personajes. Por ejemplo, esa frase de laissez-faire, laissez-passer, que significa ¿qué? Esa frase en francés, ¿qué significa qué? Dejar hacer, ¿no? Me parece. Dejar hacer, ¿qué más? Dejar pasar. Muy bien, laissez-faire, laissez-passer. Fue redactada, fue escrita por otro francés y también de esa época y también pues afín a los fisiócratas, también de esa escuela. ¿Alguien sabe quién fue el autor de esa frase? No me acuerdo si lo menciona Galbraith o no. Creo que no. Pero es importante el dato. A ver. En el chat, Ángel Eduardo escribe laissez-faire, dejar hacer, laissez-passer, dejar pasar, Quesnay, Dupont. Julio menciona Quesnay, pero no fue frase de él. Aquí escribo el nombre del autor de la frase. Diego, ¿ibas a decir algo? Diego Vázquez. No, bueno, llegué hace un momento, no sé si ya se había comentado, pero creo que estaban hablando sobre las aportaciones de los fisiócratas y bueno, no sé si se comentó sobre la tabla económica y bueno, que esta después se le atribuye a Quesnay y después se modifica un poco en su contenido para que se llame posteriormente tabla de insumo producto. Que fue hecha por ese premio Nobel, no recuerdo su nombre, fue premio Nobel de Economía me parece que fue a la mitad del siglo XIX, no recuerdo el nombre, pero bueno, esta aportación de Quesnay de la tabla económica para la construcción de tabla de insumo producto, que fue uno de los aportes más característicos de esta escuela de pensamiento económico y que ayudó a la organización la organización, el análisis y la interpretación de un sistema económico complejo. Correcto, eso es muy importante, Diego, la aportación de François Quesnay al realizar la tabla económica, que es una gráfica con cantidades de dinero, en donde él sostiene que el único sector económico que produce valor, según él, era la agricultura. Bueno, se puede ampliar al sector primario, ¿no? Agricultura, ganadería, pesca, incluso minería, ¿no? Pero la agricultura es la que genera el llamado producto neto, lo que en francés le llaman el produit net, el producto neto. Y cómo se va transfiriendo el valor de una sección de la economía a otra sección, pasando por el comercio y la industria. Efectivamente, la tabla económica pues, nos habla de esta transferencia de valor de un sector de la economía a otro, y por eso Vasily Leontiev, un economista ruso del siglo XX, generó en las primeras décadas del siglo la matriz insumo-producto, muy importante para las cuentas nacionales, para calcular las cuentas nacionales. Lo que hizo Leontiev, seguramente inspirado en el trabajo de Quesnay.
Efectivamente, Vasily Leontiev, algunos años después, sacó el premio Nobel, en los 70, no recuerdo en qué año lo sacó. Correcto, bien. Les había preguntado quién acuñó la frase de laissez-faire, laissez-passer. Emilio lo escribe en el chat. Efectivamente, Vincent de Gournay o Vicente de Gournay en español. En francés dicen Vincent, como Vincent Van Gogh, el pintor, Vicente Van Gogh. Bien, esa es pregunta de examen, bueno, como mucho de lo que vemos, pero eso es importante. ¿Quién generó la frase? Laissez-faire, laissez-passer, un fisiócrata. ¿Por qué es importante esa frase? Porque es fundamental para el liberalismo económico. Claro, los fisiócratas no eran precisamente de liberales. Como alguien comentó, eran, digamos que preliberales. En algunos casos eran muy anticuados porque, como alguien comentó, pues tenía que ver un poco con el pensamiento feudal. ¿Quién nos puede explicar eso? No me acuerdo quién lo dijo. ¿Por qué los fisiócratas eran conservadores y tenían un poco que ver con el pensamiento feudal? Abraham. Bueno, justo describen en la lectura el caso de que Francia era una situación especial, que a diferencia de la aristocracia inglesa y holandesa, ellos no estaban de acuerdo con los mercaderes y por tanto muchos de sus integrantes también eran grandes terratenientes y por eso querían justificar su poderío a través de la teoría en el nuevo orden que se veía venir. Solo que ellos, en vez de centrar la vida económica y la economía en los mercaderes y el comercio, pues los centraban en los terratenientes o los grandes poseedores de tierras. Y pues ahí es donde basaron la actividad agrícola como la única que produce algo, o sea, que es productiva, pues. Y también me parece que por lo mismo eran muy defensores de como que las costumbres que se habían forjado durante todo el feudalismo, porque pues eran de carácter feudal finalmente. Correcto. En lo filosófico, los fisiócratas defendían un concepto filosófico muy conservador y muy antiguo, que tenía siglos de existir. ¿Cuál es ese concepto que defendían? Pedro, ¿tú la tienes? Pedro Huerta Conde. No, profesor, solo quería aportar una cosa más a mi compañero. Adelante. Sí, de hecho, siguiendo el comentario de mi compañero, igual destaca Galbraith digamos, el punto cultural que tenía la agricultura y que aún tiene dentro de la cultura francesa, básicamente una especie de, hasta cierto punto, romanticismo o de cariño hacia ese ámbito agrícola. Entonces, básicamente, por esto mismo, también hoy en día en la cultura francesa sigue teniendo esta gran importancia el ámbito agrícola, como por ejemplo la producción de quesos, entre otras cosas. Entonces, es como ese amor que le tenían y no querían desprenderse de él ante la industria que iba surgiendo, por eso tenían cierto rechazo igual hacia el capital producido por la industria. Correcto, muy bien lo que dice Pedro Leonardo, es muy cierto. En sus primeros párrafos, Galbraith dice, no me acuerdo las palabras exactas, si alguien las tiene a la mano me lo recuerda, pero dice que los franceses tienen un vínculo especial con la tierra, tienen cierta veneración, no recuerdo con qué palabras lo dice, por el trabajo relacionado con la tierra. Y por eso efectivamente se dedican a producir ciertos bienes relacionados con la agricultura, pero claro, elaborados y de muy buena calidad, ¿no? Efectivamente, uno son los quesos, hay varios quesos de origen francés que pues se venden en cualquier supermercado o en cualquier tienda de abarrotes grande o tiendas tipo la europea y eso. ¿Qué tipo de quesos franceses se venden en los supermercados, en la sección pues donde se venden las carnes frías y todo eso? ¿Roquefort? ¿Cuál? ¿Roquefort?
Muy bien, el Roquefort es uno de los quesos franceses, efectivamente, ¿no? Un queso que, bueno, es blanco, pero como tiene su pequeño humus de un verde azuloso, pues los gringos le llaman blue cheese, queso azul, que bueno, en realidad no es tan azul, en todo caso es entre verdoso, pero un verde azuloso, ¿no? Además del Roquefort, otros quesos franceses. El camembert. El camembert, sí. Muy bien, el camembert. ¿Qué más? El brie, se escribe brie, muy bien. Comenta Ángel, Francia es el país de los 1000 quesos. Correcto. Reblocón, Morbier, a esos no me los sabía, no los conozco. Reblocón, Morbier. Bueno, ya hay muchos, ¿no? Muchísimos quesos en Francia y en la cultura francesa, por ejemplo, el queso gruyere es suizo, pero es de la región de Suiza donde hablan francés, etcétera. Hay infinidad. Ángel está escribiendo varios quesos franceses. Muy bien, hay infinidad. Además de quesos, ¿qué otros productos nos revelan ese vínculo de los franceses con la agricultura, ese vínculo muy estrecho? ¿Qué otros productos? Julio menciona el vino. Diego, ¿qué más? Sí, iba a decir el vino, profe. ¿Y qué más? ¿O qué variantes del vino? Porque hay muchos vinos franceses. La champaña, el champán. El champán, que es un vino espumoso, ¿no? ¿El baguette, el pan? Bien, bien, el pan horneado tipo baguette, es decir, como un bolillo largo. Muy bien, eso es muy propio de la cocina francesa. ¿Qué más? Yo escucho también que el pan, ¿no? Es mucho de Francia. ¿No se oyó bien, Emilio? Que el pan es muy representativo de Francia. También, sí. Cristian menciona el coñac. Ángel menciona el croissant, el famoso croissant, que aquí en México lo conocemos como Cuernitos. los cuernitos, ¿no? El famoso croissant. Cuernitos más bien pequeños, como los hacen en Francia. Ángel escribe croissant, no, ese no lo conozco. Bueno, ¿algún otro producto típico de Francia? ¿Qué más? Los macarons, esos que son como pancitos, los macarrones, ahí iba a decir otro, se me olvidó. Ay, lo voy a pensar tantito. Está bien, correcto. Los franceses producen muchas pastas también. Claro, no es el país europeo que normalmente identificamos con las pastas. ¿Cuál es el país que más se identifica con las pastas? Italia. Italia, sin duda, ¿no? Pero en Francia también se producen muchas pastas, cierto. Trufas. Margot, explícanos qué son las trufas. Según yo, es como una raíz, pero bueno, ahorita estaba viendo como un poco del origen y creo que si vienen de Francia o sea, según yo, son como una raíz, pero lo usan para chocolate y son muy caras, pero no estoy segura de si tienen más usos, o sea, dentro de la cocina. Bien, efectivamente, ¿no? Unos chocolates muy finos, les dicen trufas. Y en eso pues destaca Francia, una repostería muy fina, ¿no? Profesor, no estoy segura. Bueno, pero es como que muy popular decir que comen los caracoles, ¿no? Claro, también les llaman escargot, e incluso no sé la diferencia entre el singular y el plural,
Creo que depende del artículo, les cargó y les escargó. Sí, efectivamente, los caracoles los crían en granjas y luego se los cocinan muy condimentados y se los comen. Muy bien. ¿Qué más producen los franceses? También muy vinculado con la tierra. Ya dijeron quesos, ya dijeron trufas, ya dijeron vinos, ya dijeron coñac, ya dijeron champán. ¿Qué otros productos? ¿Entraría también el aceite, profe? También. No es el fuerte de Francia, pero sí, efectivamente, sí producen aceites también, aceite de oliva y otros en el sur de Francia, cerca del Mediterráneo. ¿Algo más? ¿Qué más? Pues desde luego embutidos también, ¿no? Embutidos de diferentes tipos, es decir, carnes frías, condimentadas, a veces ahumadas, horneadas, pero tienen su industria importante de embutidos. Tampoco es el país más vinculado con los embutidos. ¿Cuál sería el país de Europa más típico para los embutidos? España, ¿no, profe? Alemania. Alemania, sin duda, ¿no? Alemania, ¿no? Es conocido porque los alemanes producen todo tipo de salchichas, pequeñas, medianas, grandes, delgadas, gruesas, de todos los colores, de diferentes animales, de res, de cerdo, de cabra, infinidad. Les encantan las salchichas. Bien, pero en Francia también. ¿Algo más que se nos olvide de la industria francesa vinculada con el campo? Ya dijeron aceites también. Alguien comenta, buenísimas las salchichas alemanas, lo comenta Limber. Abril, España es más de carnes frías como el jamón serrano, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. La industria textil, bueno, pues sí, efectivamente es muy importante en Francia, ¿no? Muy, muy importante. ¿Cuántos diseñadores franceses importantes hay? Claro, porque pues se producen fibras también, varias fibras textiles en Francia, muchas vinculadas con el campo, como la lana, el algodón, etcétera. Bien. En todo caso, en gastronomía faltaron condimentos, muchos condimentos, ¿no? Por ejemplo, mostaza. En el súper es común ver una mostaza francesa, no recuerdo la marca, pero que tiene unas semillitas, no recuerdo la marca, pero muy popular también. Los cereales también, efectivamente, ¿no? Los cereales, tanto que en Francia es común que hagan pan, que no solo es de trigo, sino tiene otros cereales, como cuáles, un pan oscuro, un pan prieto, así casi negro. ¿Qué tiene el pan negro? Centeno. Centeno, profe, ¿no? Correcto, muy bien, Ana Paula. El pan de centeno, pues también es típicamente francés. Julio, Dijon, ¿qué es el Dijon? O Dijon. También las vinagretas, profe. Correcto, muchas vinagretas, ¿no? Muchos condimentos. El Dijon es lo que tiene la mostaza. Yo ahorita ya busqué, de hecho aquí tengo una. Dice mostaza preparada Dijon con Chardonnay de la marca pues, French. Si tienes cámara, pues enséñales la mostaza a tus compañeros. Sí, profe. Para que la vean. Porque eso es importante y siempre hay en el súper de esa mostaza francesa. De hecho, hay varias marcas, porque es muy, muy popular y sabe muy bien. Eso sí, todo lo importado está subiendo de precio, lamentablemente, ¿no?
¿Por qué? Pues por la situación mundial, ¿no? Bueno, la situación del peso que se ha estado devaluando ligeramente, lamentablemente. El peso se está devaluando, todo lo importado se está careciendo, y ahora con la situación mundial, pues más, ¿no? Hay alguien quiere entrar y no, apenas le dimos entrada. Bien. Bueno, todo eso es muy importante, comprender por qué Francia es tan apegada al campo. ¿Cómo es el clima de Francia? Frío y semiárido, ¿no? Bueno, es como en el sur, pues es mediterráneo, entonces sí es templado. Y en el norte ya es más frío. Francia tiene muy buen clima. Vaya, si vemos una foto vía satélite de Francia, es verde, verde, verde. Correcto, Ángel dice, es templado, muy idílico. Cuentan con los Alpes, cuentan con dos litorales, es decir, dos costas, la costa atlántica al poniente, muy, muy amplia, desde la frontera con España hasta la frontera con Bélgica, una larga costa atlántica, y también la costa mediterránea con mejor clima, ¿no? Más caluroso, que reciben millones de turistas cada verano, incluyendo Mónaco, que Mónaco pues, no es parte de Francia, pero sí y no. O sea, políticamente, pues Mónaco es un principado, pero ¿cuál es el atractivo económico de Mónaco? ¿Cuál es el ¿Paraíso atractivo? fiscal? Es un paraíso fiscal. ¿Qué más? ¿Qué más ventajas tiene Mónaco? Es mucho para el juego, ¿no? Mucho Hay muchos apuesta. casinos. Ajá. Ajá. Correcto, los casinos de Mónaco. Tiene varios casinos. Tiene bancos, instituciones financieras, y sobre todo turismo, ¿no? Es un lugar muy bonito, está en la costa, en la ladera de un cerro, muy pintoresco, con muchos hoteles, tiene sus playitas, pero más que playitas, tiene muelles para barcos, veleros, barcos de motor, en fin, es un lugar turístico muy pintoresco, muy bonito. Evidentemente, a Francia le conviene tener a Mónaco ahí, porque pues, Mónaco no tiene campo, ¿no? Mónaco no tiene agricultura, porque es muy pequeño, es pura ciudad. Pero todo el turismo de Mónaco, pues consume productos fabricados, producidos en Francia, eso es muy importante. Es decir, Francia es una naturaleza muy rica, gracias a que tiene los Alpes, el desagüe de la nieve de los Alpes, pues produce muchos manantiales, muchos arroyos y sus ríos son importantes. Abril, ¿puedes leer lo que escribiste, Abril? Sí. Bueno, que de hecho, ahí en Mónaco, los taxis son Mercedes, y así, y BMW, porque, bueno, eso me cuenta mi mamá, que hace mucho, mucho tuvo la oportunidad de viajar y visitó ahí Mónaco y, bueno, ahorita está conmigo escuchando también la clase y me estaba comentando también eso. Correcto, es súper caro Mónaco, muy bien, es todo un emporio económico y que le beneficia a Francia, ¿no? Es decir, a Mónaco le va bien, pero quizá de cada dólar que entra a Mónaco, pues 90 centavos se van a Francia, ¿no? Como más, o 95. Bien. Ángel, ¿puedes leer lo que escribiste? Explícanos lo de la gentrificación, Ángel.
Muy bien, Ángel. Correcto, eso es cierto y correcto, ¿no? Fue uno de los primeros paraísos fiscales del mundo, Dubái. Perdón, Mónaco, muchos años antes que Dubái. Igual que otros pequeños países que hay en Europa, que también se especializan en esto. Por ejemplo, hay un país también muy pequeño entre Francia también y España, ¿cómo se llama? En los Pirineos, ahí en los... ¿Andorra? Andorra, correcto. Ese también es un paraíso fiscal. Y así varios, ¿no? En Italia está San Marino, que también es un caso muy similar al de Mónaco, etcétera. Hay varios países pequeños que que los países europeos los tienen a propósito como paraísos fiscales. Correcto. Muy bien, eso es importante. Entonces, bueno, Galbraith menciona que efectivamente Francia tiene muchos recursos naturales porque es un país grande, relativamente por ejemplo, es más grande su territorio que el de España, que el de Portugal, que el de Reino Unido, con todo y Escocia y todo. Francia es mucho más grande que el Reino Unido, más grande que Alemania. Solo Rusia era más grande, ¿no? Bueno, y Ucrania también es algo más grande que Francia, pero pues Ucrania lo cierto es que casi siempre ha sido parte de Rusia, ¿no? Independientemente de lo que se está discutiendo ahora, pues Ucrania casi siempre ha sido parte de Rusia. Bueno, pero ese es otro tema. Y de ahí el gran apego de los fisiócratas al campo y a que el origen de la riqueza proviene de la agricultura, sobre todo. De toda esta vocación que tienen los franceses de no solo tener una agricultura muy productiva, superavitaria, sino que además, pues buena parte de sus manufacturas están relacionadas con la agricultura. Esto es muy importante. Por eso los fisiócratas eran un tanto conservadores y yo les preguntaba sobre qué corriente filosófica ya muy antigua defendían los fisiócratas. Me refiero ¿a cuál concepto filosófico ya muy antiguo que defiende los derechos de la nobleza y los derechos de los terratenientes? ¿Cómo se le llama ese concepto filosófico? Y religioso también, ¿no? El derecho divino. ¿Cuál? El derecho divino. ¿Derecho de qué? No te oigo. Divino. Es que tu sonido está como con eco. Derecho divino. Derecho divino, correcto, sí. Derecho divino, también llamado, ¿cómo? Tiene otro nombre. Derecho natural, ¿no? Derecho natural. Sí, derecho natural o derecho divino, es decir, decían los aristócratas y a veces algunos eclesiásticos que si alguien tenía gran fortuna o que alguien era muy rico y era propietario de tierras o terrateniente y tenía un título nobiliario, era pues porque era la voluntad de Dios y si era la voluntad de Dios, pues había que mantener el status quo, es decir, mantener las cosas como están. Derecho divino o derecho natural. Los fisiócratas creían en eso. Sin embargo, los fisiócratas tampoco eran del todo conservadores. También tenían algunas ideas modernas. Bueno, una de ellas fue la idea de Vicente de Gournay o Vincent de Gournay, ese concepto de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ya es un concepto liberal, ¿no? Pero explíquenme en qué más los fisiócratas, digamos, tenían ideas más modernas o ideas más de avanzada. Diego. Pues también en la lectura se menciona que si por una parte querían rescatar el derecho natural y el papel predominante de los terratenientes y los propietarios de tierra, estaban conscientes que tenía que haber una reforma
y eliminar cosas como la corrupción, y porque ellos sabían que había deficiencias en el sistema y querían eliminar estos vicios como la corrupción en Francia. Muy bien, Diego. Efectivamente querían reformas, los fisiócratas. Reformas para hacer el Estado más eficiente. Tan es así que los revolucionarios franceses, cuando empezó la Revolución Francesa, pues ya se había muerto Quesnay, Turgot también ya se había muerto, pero sí le tocó la Revolución Francesa ¿a quién? ¿A quién le tocó la Revolución Francesa de los fisiócratas? ¿Quién le tocó lidiar o discutir con los revolucionarios? ¿A quién de los fisiócratas? A otro, ¿no? Fue a otro, al que sí se debió enfrentar. ¿A quién? ¿A Pierre Samuel? A Pierre Samuel. ¿Quién es Pierre Samuel? ¿Cómo se apellidaba Pierre Samuel? Ahorita no me acuerdo porque yo no lo tengo tan fresco. Dupont. Dupont, exactamente, Dupont, correcto. ¿Y cómo trataron los revolucionarios franceses a Pierre Samuel Dupont? ¿Cómo lo trataron? Como un antirrevolucionario, si no me recuerdo. Bien, como un antirrevolucionario. Surgió en la Revolución Francesa un término peyorativo, es decir, un término pues como discriminatorio, como excluyente, que fue el término reformista, precisamente, ¿no? Un reformista era alguien que no estaba de acuerdo con la revolución y que se contentaba, que quedaba satisfecho con reformas menores, con cambios pequeños, cambios graduales, cambios no de fondo, sino en todo caso de forma, o cambios cosméticos, nada más por encimita, o cambios superficiales. Esos eran los reformistas. Entonces los revolucionarios franceses, pues, lo menos que le decían a Dupont era que era un reformista. Evidentemente tenían otros calificativos más severos, ¿no? Como reaccionario, conservador, etcétera, ¿no? Contra los fisiócratas. ¿Y cuál fue el destino de Dupont durante la Revolución Francesa? ¿Qué pasó con él? Se supone que escapa a los Estados Unidos, ¿no? Muy bien, Fanny. Efectivamente, ¿no? O sea, no lo querían, en algún momento le vandalizan su casa, es decir, entran y roban y rompen y le vandalizan su casa. Y después de eso, Dupont todavía aguanta, pero luego lo condenan a muerte, lo condenan a la guillotina. Tuvo la suerte, Dupont, de que lo condenan el mismo día que condenaron a Robespierre, que era muy odiado Robespierre. O sea, ya para entonces Robespierre era más odiado que querido, casi no tenía ya admiradores o seguidores. Entonces hirvió literalmente París cuando se supo de la sentencia a Robespierre, el mismo día que la sentencia de muerte a Dupont, y Dupont aprovechó la confusión y literalmente se les peló, valga la expresión, ¿no? Literalmente en algún momento la euforia de la gente que Robespierre a la guillotina, y en eso Dupont pues escapa, ¿no? Y efectivamente, como alguien menciona, se fue a Estados Unidos. Ahora sí, Ángel, ¿puedes leer lo que escribiste? Sí, pues que actualmente
la familia DuPont sigue siendo una de las más ricas del mundo. O sea, comenzaron, bueno, como el libro menciona, como Galbraith menciona, DuPont inauguró su empresa en 1802 como una empresa de la pólvora, pero tenía entendido que actualmente se dedica a los productos químicos, pero, por ejemplo, dice mi compañero Abraham que en el puerto de su ciudad tiene una central eléctrica y que también le da servicio a Nuevo León. Entonces, supongo que es una empresa multifacética, por así decirlo. Correcto, muy bien. Produce una cantidad grande de productos químicos muy variados. Sería interesante saber si todavía produce pólvora o explosivos. Sería interesante saber. Y Abraham, comentas que en el puerto de tu ciudad también hay una central eléctrica. ¿Cuál es tu ciudad, Abraham? Bueno, yo vivo en Tampico, en el norte de Tamaulipas. Bueno, sur de Tamaulipas, norte del país. Pero está el puerto de Altamira. Entonces ahí hay muchísimas centrales y muchísimas empresas. Y DuPont es una de las tres, creo que están en el puerto. Y creo que también parte de esa central le da servicio a Nuevo León. Pues muy interesante, Abraham, muy importante. ¿Y cómo produce electricidad DuPont? ¿Es hidroeléctrica o quemando combustóleo? ¿O cómo produce la electricidad, Abraham? Creo que sí es térmica, o sea, requiere de combustión pero creo que es con gas. No sé, porque dicen que no son, o sea, no es completamente verde, pero no queman, por ejemplo, aceites o carbón o petróleo. Creo que es a través de gas. Pues muy interesante, ¿eh? Muy interesante el ejemplo. Y con la ventaja de que en la región de Tampico y Altamira, pues tengo entendido que se produce gas, gas natural y petróleo en esa región. Sí, cerca ahí hay plataformas. Y en tierra también hay extracción, ¿no, Abraham? De tierra no estoy al tanto, pero sí sé, por ejemplo, desde la playa, desde Madero, se puede ver una plataforma a lo lejos, es chiquitita, pero pues ahí se ve que extraen. Pues muy interesante, Abraham. Bien, bueno, ya ven que hasta en México tiene inversiones DuPont. Y se originó con Pierre Samuel DuPont, el fisiógrata, efectivamente. Ahora, ¿cómo los fisiócratas se empezaron a llamar fisiócratas? ¿Por qué? Alguien comentó ya que originalmente se llamaban a sí mismos los economistas, precisamente. Pero ¿de dónde salió el término fisiócrata? Pues tenía entendido que era del gobierno de la naturaleza, ¿no? Algo así. Correcto, esa es la etimología de fisiocracia, ¿no? Fisios, naturaleza, cracia, ¿qué es? Cracia es el poder, ¿no? El poder así como todas las palabras que tienen cracia. Fisiocracia, el poder de la naturaleza. Pero ¿de dónde quién inventó el término y dónde se publicó por primera vez el término? Eso es importante. ¿De dónde salió el término? Es de Quesnay, ¿no? Lo dijo cuando publicó por primera vez ¿cómo se dice? Sus pensamientos y le llamó la fisiocratie, algo así, como, no sé cómo se diga en francés. Bueno, en parte bien, Abraham. Efectivamente, salió un libro que se llamó La Fisiocracia, que tenía textos de Quesnay, pero
el editor del libro no fue Quesnay. ¿Quién fue el editor del libro? Que recopiló textos de Quesnay para publicar un libro con ese título, La fisiocracia. Es pues Dupont, ¿no? Aquí ya encontré. Exactamente, ¿no? Dupont fungió como editor, él recopiló diversos textos, artículos y ensayos sueltos de Quesnay para publicar un solo libro que se llama precisamente La fisiocracia. Al parecer, por lo tanto, el término es de Dupont y no de Quesnay, o cuando menos, bueno, yo no sé si Quesnay lo usó en alguno de sus textos, pero el que lo publicó por primera vez fue Dupont. Eso es importante también. Para terminar con el tema de la fisiocracia, algunos le restan importancia por decir que fue una escuela muy acotada en el tiempo, nada más en esos años previos a la Revolución Francesa, que tuvo acotada en la geografía también, porque pues si bien sí tuvo influencia fuera de Francia, pero limitada, pues no muy abundante. Entonces algunos le restan importancia. Sin embargo, la fisiocracia sí se mantiene, existe todavía la atención a la fisiocracia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la economía contemporánea, del siglo XXI, de lo que se está viendo ahora? ¿Qué conceptos económicos tienen que ver un poco con la fisiocracia? ¿Quién nos puede decir? Desde luego no es la ley divina o la ley natural, ya nadie cree en eso, ¿no? Nadie, ni los reyes actuales, ¿no? Pero ni los privilegios para los terratenientes. Diego. Sí, pues yo creo que uno de los aportes que todavía que hasta en la actualidad siguen estando de los fisiócratas es, como había dicho al principio, la tabla de insumo producto, y también yo creo que la forma en que muchas economías se han visto necesariamente regresar a las bases en cómo se construye el valor y sobre todo la fragilidad o la debilidad de los sistemas financieros que si no crean realmente valor, están en la especulación y en el aire, y que al final muchas economías, sobre todo Francia, han tenido que rescatar ese principio de que la verdadera creación de valor puede ser muchas veces está no solamente en el primer sector, ¿no? En la agricultura, ganadería y todo eso, sino también en la producción de mercancías, en la industria, y regresar a ese principio como de creación de valor con el trabajo y no con con el manejo de este valor con los sistemas financieros y la especulación financiera. Muy bien, Diego, bien explicado, ¿no? Algunas corrientes de pensamiento económico contemporáneas, como la de la economía sostenible, más o menos la misma idea es la llamada economía circular, sostienen que para la prosperidad económica es fundamental la base natural, la base productiva que está fundamentada en trabajar con la naturaleza. Es decir, que para todo país, para toda nación, es fundamental tener una naturaleza productiva, una agricultura
productiva, un sector primario, digámoslo mejor, porque el sector primario incluye agricultura, con todo de ganadería, pesca, minería, que son el sector primario. Janet lo comenta, la agricultura como fuente de riqueza, efectivamente, ¿no? Las corrientes económicas más recientes así lo sostienen, ¿no? Que hay factores fundamentales hoy en día, ¿no? La tecnología es muy importante hoy en día, sin duda. El sector financiero también, el sector servicios, pero que para garantizar la prosperidad en el mediano y largo plazos no debe descuidarse la agricultura o la base natural de toda economía. Por eso, pues se ha retomado mucho de los planteamientos de los fisiócratas. Ahora sí, para terminar. En el texto se menciona a Adam Smith. ¿Qué tiene que ver Adam Smith con los fisiócratas? ¿Qué dijo Smith sobre los fisiócratas? Abraham. No recuerdo muy bien exactamente cómo lo dice el libro, pero Smith como que trató con desdén un poco acerca de los avances que habían sacado los fisiócratas, sobre todo la tabla económica y sobre su teoría del valor, aunque no era precisamente una teoría. Él después criticaría a la escuela fisiócrata y de hecho se basaría de ellos para poder hacer su crítica y su avance, pues. Y al final pues termina por reconocer que la fuente de la riqueza precisamente no es la agricultura, sino el trabajo. Y creo que algo habla de la tabla económica, pero no me acuerdo sinceramente. Es lo que tendría que agregar. Sin embargo, Galbraith asegura que Smith dijo algo más respecto a los fisiócratas. ¿Qué más? Pedro Leonardo. Rescata Smith su concepto de minarquismo, básicamente de no intervención del Estado y básicamente esto del dejar hacer, dejar pasar por parte de los fisiócratas, que después lo incluye en el concepto clásico, que pues básicamente es igual el dejar hacer, dejar pasar. Bueno, efectivamente Smith reconoce que los fisiócratas también tenían algunas ideas liberales, como la necesidad de reformas, el laissez-faire, laissez-passer, es decir, acabar con la presencia omnipresente o acabar con la omnipresencia del Estado en la economía. Bien, ahí sí hay una evolución. Pero ¿qué más, Julio? ¿Qué más dijo Adam Smith? ¿Qué más opinó sobre los fisiócratas? Bueno, yo subrayé la cita que puso ahí Galbraith, que dice que este sistema con todas sus imperfecciones es quizá la mejor aproximación a la verdad que haya sido publicado hasta la fecha sobre el tema de la economía política. Creo que a eso se refiere, ¿no? Exactamente, muy bien, Julio. Qué bueno que nos leíste la cita completa. Con todas sus imperfecciones, es el sistema más aproximado a la verdad, ¿así es? ¿Nos puedes leer esa parte nada más, Julio? Quizá la mejor aproximación a la verdad que haya sido publicada hasta la fecha. El sistema con mayor aproximación a la verdad que haya sido publicado hasta la fecha. Es decir, los critica, pero reconoce que en general están bien, ¿no? Los fisiócratas. Bien. ¿Y por qué Smith los conoció en vivo? Porque fue amigo de Quesnay, me parece. Pues se conocieron, ¿no? Se conocieron en persona. Smith conoció a Quesnay, conoció a Turgot y a Dupont, al parecer, ¿no? Pero ¿qué andaba haciendo él allá en Francia, Smith? Claro, efectivamente. En aquella época era común que un grupo de alumnos se fueran de viaje a Europa continental con un tutor, es decir, con un profesor que los llevara de viaje a ciertas ciudades, a algunos lugares de interés de Europa para aprender. Y Adam Smith
se fue a Europa continental como tutor de un joven noble, el conde de Buclauk. Se escribe, tiene una escritura medio difícil, se escribe Buchleuch, algo así, como con dos ches, ¿no? Se pronuncia Buclauk, un joven noble escocés. Y pues se fue con Smith a varios lugares de Europa, y con esa excusa fueron a Versalles, nada menos, ¿no? Al Palacio Real de Francia, y ahí Smith conoció a Quesnay. ¿Qué hacía Quesnay en el Palacio de Versalles? ¿Qué estaba haciendo Quesnay? Ese es un dato anecdótico, biográfico, pero importante. ¿Qué hacía Quesnay allí en el Palacio de Versalles? ¿Por qué iba con frecuencia? Y no dudo que le dejaran allí una habitación, un cuarto para que de repente, si necesitaba, pasar ahí la noche. Pues Versalles tiene como 400 cuartos, así es que no creo que le negaran el hospedaje. ¿Vino en la lectura, bro? Sí venía en la lectura, eso sí viene. ¿Qué hacía? Era doctor, ¿no? Era médico. Correcto, Quesnay era médico. Era el médico de cabecera no me acuerdo, del príncipe, creo, algo así. Quesnay era médico de la corte, pero era particularmente médico cabecera de Madame Pompadour. Madame Pompadour era, pues, digamos, la movida del rey, de Luis XVI, precisamente, ¿no? Era cortesana, decían en la época, una manera eufemística de decir que era la favorita, una de las favoritas del rey. Entonces, bueno, por eso Quesnay estaba con frecuencia en Versalles, y por eso fue Adam Smith a verlo, llevó al conde de Buclauk. Alguien se puede preguntar, ¿y qué pasó con el conde de Buclauk, con ese muchacho? Pues economista no fue. Sin embargo, fue un empresario muy próspero. El duque de Buclauk, conde, perdón, creo que era, además de ser terrateniente en Escocia, resultó muy bueno para los negocios y conformó una gran fortuna. O sea, sí le sirvió la tutoría de Smith. Bien. Bueno, pues creo que ya se comentó básicamente todo. ¿Algo más que quiera alguien comentar de los fisiócratas? Si no, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más tiene algo pendiente? Creo que no, profe. Ya todo bien. Bien. Bueno, es temprano, pero vámonos temprano hoy. No dejen de leer lo relativo a Adam Smith para pasado mañana jueves. El capítulo se llama El Nuevo Mundo de Adam Smith. Creo que ya está en el Classroom, si no me avisan. No tengo el Classroom a la vista. Tú, Sergio, ¿ya viste si el texto de el capítulo sobre Smith ya está en la plataforma? No me acuerdo ahorita, profesor. Si no, ahorita lo subo. Bueno, vamos a ver si no está, lo subimos. Le quería decir que muy bien las participaciones y los chat. 51. Perfecto, ¿eh? Sigan así, es muy importante. Pregunta Emilio, ¿el resumen de este texto se entrega hoy? Bueno, el de la fisiocracia se supone que sí, ¿no, Sergio? Creo que no está la tarea en Classroom. El resumen de hoy. Sergio, ¿no está lo que le llaman? No los he subido, disculpen. Sí, profe, ya está en la Classroom. Como capítulo 5. Sí está, pero como tiene fecha del 24 de febrero, yo creo que se refería a eso. O sea, sí está la tarea subida, pero la fecha límite que estaba puesta ahí en el Classroom era para el 24, pero se entrega hoy. Pero si
la pueden entregar hasta el último jueves de cada mes. Como lo estamos ya viendo en marzo, ya lo entregan hasta, si quieren entregarlos ahorita, qué bueno, si no, ya hasta el último jueves de cada mes. A partir de ahorita, ya lo entregan. De todas maneras, lo estoy leyendo, ¿eh? Si lo entregan ahorita, a mí me conviene porque yo ya lo estoy revisando y no se me junta. Como ahorita se me juntaron varios, como fue el último jueves de cada mes de febrero, se me juntan. Pero yo lo hago para que ustedes se organicen y sepan cómo trabajar, cuáles son sus tiempos y darles prioridad a que lean para que participen en clase. Bien, bueno, entonces vamos a ver si está el texto, el capítulo, creo que es el 6, el del Nuevo Mundo de Adam Smith, que esté en el Classroom. Sí están, profesor. ¿Cómo, Janet? Sí, ya están. Ah, ya está. Sí. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, si no hay algo más, pues se pueden salir cuando quieran. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesores.